En primer lugar, estas medidas que se han anunciado ayer en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿cuáles son sus apreciaciones? Si bien es cierto, las cifras no han descendido, no hay variaciones positivas, por así decirlas, ¿era de esperarse esta decisión o esperaba quizás que se aumenten algunas medidas más para contener el avance de la segunda ola? Sí, en realidad es cierto, esta extensión por 14 días más de la cuarentena en las zonas que ya estaban determinadas como extremo, más el incremento de algunas otras provincias, es el resultado, sin lugar a dudas, que todavía no tenemos los resultados que quisiéramos, todavía las cifras de contagio no han disminuido, las cifras de muerte tampoco, la curva ascendente continúa y a esto se suma un tema de la escasez de oxígeno, de manera tal que es urgente, en mi concepto, implementar medidas más específicas y más intencionadas al control sanitario. Si bien es cierto, esta cuarentena se diferencia a la que se hizo el año pasado, que además de no contener, creó muchísima más pobreza en los peruanos, en todos los peruanos. En este caso, con las lecciones aprendidas, creo que debemos insistir más en el control en el primer nivel de atención, algo que estamos demorando demasiado. El tema del oxígeno ya debería estar instalado, ya deberían haber concentradores de oxígeno, balones de oxígeno, las plantas móviles que deberían estar ya surtiendo de oxígeno en el primer nivel de atención, que debería estar ya lleno de recursos humanos, de oxímetros, de pulso, medicamentos, para que las personas sepan dónde deben ir si se enferman. El gran problema, y si nos hacemos la pregunta ahora, es que si alguien se enferma, lo que trata es de ir a un hospital porque dice, no, si voy a tal lugar no hay atención, ¿en cuál hay sitio? ¿En cuál hay cama? La gente está pensando dónde hay una cama para ir apurado a su diagnóstico, cuando en realidad tendría que pasar primero por un primer nivel de atención que podría interactuar con otras organizaciones de la propia sociedad, de las Fuerzas Armadas, etcétera, y que de los gobiernos locales, y que pudieran, por lo tanto, hacer un tamizaje y brindar las primeras atenciones ahí y controlar ahí el crecimiento de los contagios. Lamentablemente eso no se está haciendo todavía y creo que hay que retomarlo rápidamente. Cuando el contagio ya sea tan masivo, ya no se va a poder. En consecuencia, deberíamos implementarlo urgentemente ahora. Doctor Salinas, dos consultas rápidas. En primer lugar, el plan Taita no es suficiente en estos momentos con las cifras que tenemos. Y en segundo lugar, usted mencionaba el oxígeno medicinal. El presidente de la República incluso hizo un llamado a la empresa privada. ¿Se debe, a través de una norma, a través de una medida concreta, buscar la participación inmediata o fomentar la participación inmediata de una manera más concreta de parte del sector privado, de la inversión privada? Sí, en realidad el plan Taita es un tema interesante. Lo que pasa es que tiene que reactivarse y tiene que ser liderado por el sector salud. El gran problema que tuvimos antes fue que era liderado por el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, con todo el soporte logístico que tiene, es precisamente eso, soporte, pero el liderazgo, la conducción tiene que ser por el sector salud. Y eso es lo que hay que hacerlo, y eso debe interactuar no solamente con las Fuerzas Armadas, con los gobiernos locales y con las iglesias, etcétera, sino que debe ser liderado por salud. Y salud debe tener todos los elementos necesarios para hacerlo. Respecto a la participación de los privados, desde luego, los privados no solamente en el oxígeno, los privados deben participar ahora en el tema de la vacunación, ya debería estar plenamente identificado cómo es que se va a vacunar, no debería estar ocurriendo lo que ahora está ocurriendo con las vacunas, que siendo el grupo que tenemos casi plenamente identificado todos los trabajadores de salud, profesionales y no profesionales, y de todas sus modalidades, los tenemos identificados por DNI, de manera que ya deberíamos tener un padrón, todos deberían recibir información en su celular de cuándo es que les toca asistir a su vacunación. Esto debería ser...
De eso quería preguntarle precisamente, porque la denuncia, por ejemplo, que han hecho los miembros de UCI que atienden a pacientes de COVID-19 en salud es gravísima. Dicen que ellos no están en el padrón y que hay otras personas, administrativos, personas que están en su casa, de licencia, que están recibiendo la vacuna y que están primeros que ellos, que todos los días atienden pacientes de COVID. ¿Cómo podría estar pasando esto? Y en tal caso, ¿responsabilidad de quién es? ¿De cada dirección de salud? ¿De cada jefe de hospital? Porque además hemos visto que muchos directores han sido primeros en recibir la vacuna. Sí, lo cual la verdad que no es correcto. Yo creo que la mejor muestra era que la recibieran precisamente aquellas personas que trabajan, ya sean médicos, enfermeras, el personal de limpieza que trabaja en UCI, por ejemplo, que trabaja en las emergencias, debió ser el primero. Yo entendí que la norma decía que cada establecimiento de salud, cada dirección establecía el mecanismo, el procedimiento. Sin embargo, también he escuchado las quejas por los medios de prensa, que la data que pasan los establecimientos es modificado en el Ministerio de Salud, lo cual debe aclararse para el bien de todos. Hay que poner la información transparente. Yo creo que la base de datos con el DNI es suficiente, no necesitamos cargo ocupacional, con eso es suficiente y deberíamos hacerlo. Y los establecimientos pueden priorizar. Esta es la oportunidad de demostrar que sí podemos hacerlo. Si con este pequeño lote y para un grupo plenamente identificado, casi en su totalidad, no lo hacemos ordenadamente, se imaginan lo que puede ocurrir después con los grupos que no los tenemos tan identificados, de manera que aquí yo pido un esfuerzo mayor de planeamiento al propio Ministerio, a la propia Seguridad Social y a los propios directores de los establecimientos de salud. ¿Qué oportunidad hay para corregir por dónde tal vez se podría empezar de su experiencia, verdad, conociendo el monstruo por dentro? ¿Qué se podría hacer para garantizar precisamente esto? Sí, yo creo que es cierto que la base de datos, el Inforrus que tenemos, que es el Observatorio de Recursos Humanos en Salud, no es tan completo. Pero yo creo que con la participación del RENIEC fácilmente podríamos haber hecho una base de datos mucho más efectiva. La puede supervisar, por lo tanto, el Ministerio de Salud centralmente, pero puede pasarle la data a los establecimientos para que vayan priorizando. Y lo que se hace es una supervisión en línea. Yo creo que la tecnología es capaz de hacerlo y esto le dará seguridad y tranquilidad a todos. Yo les pido a mis compañeros de trabajo, el equipo de salud, que mantengan la serenidad. Yo lo entiendo, se sienten desplazados, pero tenemos que mantener la calma y esperar que las autoridades desarrollen mejores capacidades para poder hacer un planeamiento mucho mejor y evitar entre nosotros mismos que haya más contagios. Y ojalá que así sea, porque también es terrible ver entre el personal médico la aglomeración, el tumulto. Está muy bien lo que se ha destacado al cierre de ayer, más de 11.400 profesionales de la salud vacunados, pero estos detalles son los que dan cuenta de una desorganización en algunos centros médicos. Doctor Salinas, vamos a la primera parte de la entrevista cuando usted hablaba del oxígeno. Y también ahí hay ciertos problemas burocráticos que nos permiten que en plantas que están en Lima, Cajamarca, Puno, no estén operando o por falta de mantenimiento o porque falta un permiso de DIGEMIT o que falta la aprobación de DIGESA. ¿Qué pasa con estos aspectos burocráticos que hasta el día de hoy no se pueden superar y siguen generando un déficit en gran parte de la población? Sí, evidentemente. Recuerdo en noviembre haber visitado la Universidad de Ingeniería para fortalecer y ratificar el convenio que se tiene con la Universidad Nacional de Ingeniería en la implementación de 47 o 49 generadores de oxígeno, que en esa oportunidad, es cierto, habían ocurrido algunas trabas burocráticas que rápidamente las superamos y que en diciembre, la última semana, ya deberían estar instalándose todas las plantas. Ya estamos en el mes de febrero y lamentablemente eso no ha ocurrido. De manera que hay que hacer una revisión. Igualmente, si ahí tenemos un problema, no queda otra cosa ya por rapidez que importar las plantas ya hechas, porque lo que se pretende con el convenio es importar el material, ensamblarlas en el Perú y luego instalarlas. Yo creo que ya podríamos, en esta emergencia,
importarlas ya armadas. Existen algunos contenedores que inclusive pueden venir con las mismas plantas, de manera que no hay que hacer ninguna construcción, nada, simplemente buscar el espacio y mucho más rápidamente podrían instalarse así ya en contenedores estos generadores de oxígeno en los lugares que lo necesitamos. Esta es una decisión que se tiene que tomar ya y que la tiene que hacer el gobierno. El privado también lo puede hacer. Si el privado tiene plantas que puede ceder con oxígeno, que lo haga. No necesariamente es el que se requiere ahora, no todos los privados lo tienen, algunos exactamente compraban oxígeno de los proveedores que también surten a los hospitales y claro, lo que pueden hacer es decir, bueno, no les voy a comprar por ahora para que se utilice todo el oxígeno en los hospitales, porque no tienen plantas. Pero también podrían ayudarnos en la importación de esas plantas ya listas, que vienen en contenedores y que inclusive pueden llegar mucho más pronto y se instalan mucho más rápido. Bueno, como datito nada más, ayer la Defensoría del Pueblo le pedía al Ministerio de la Producción que realice una verificación en todos los locales de producción industrial para que den prioridad a la producción medicinal. No sabemos si en la logística podría ser un paso importante, si se puede hacer además una redistribución a nivel de regiones. Pero doctor Salinas, vamos al lado más social. Hay algunos familiares que por temor a una mayor exposición evitan que su ser querido vaya a un hospital y están dotándolo de oxígeno en casa. ¿Hay alguna precaución con esta metodología? ¿Habría que evaluar la calidad del oxígeno? ¿Si la administración es la suficiente y necesaria? ¿Hay alguna alerta que nos dice al respecto? Sí, bueno, en líneas generales siempre debe ser visto por un profesional de la salud y por eso es la importancia del primer nivel, que inclusive no necesariamente tienen que estar en un centro de aislamiento, pueden ser en sus domicilios. La clave del asunto aquí, tal vez yo lo diría, es el oxímetro de pulso. Si alguien tiene los síntomas y se puede hacer la prueba que debería estar ya disponible en ese primer nivel de atención, y la prueba en los pacientes sintomáticos es la prueba antigénica, no es la prueba mal llamada rápida, pero esta prueba antigénica nos da resultado en 20 minutos, en 30 minutos, sabemos si la persona está contagiada o no y le ponemos el oxímetro de pulso. Si satura más de 95 puede seguir en su casa y se le ha aislado y si es que reúne las condiciones y hay que tomarle la oximetría de pulso 2 o 3 veces en el día. Si acaso satura menos de 95 se le debe poner oxígeno simple con una cánula nasal y si con eso la saturación vuelve por arriba de 95, ahí podemos estar. Si a pesar del oxígeno que ponemos en ese primer nivel, en esa forma sencilla, la saturación está por debajo del 92%, es señal inequívoca que tenemos que ir al hospital, porque vamos a necesitar otro tipo de suplementación de oxígeno que ya no estaría disponible en ese primer nivel de atención. Esa es la lógica que yo creo que ya deberían todos los establecimientos del primer nivel tenerlo claro y todos los ciudadanos deberían tenerlo claro. Ese debe ser el mensaje. Sí, muy importante lo que usted menciona, doctor Salinas, el primer nivel de atención, como bien lo ha mencionado antes, y también de qué manera se utiliza el oxígeno medicinal que es tan escaso en estos momentos. Retomando el punto anterior que abordamos al inicio de la entrevista respecto a las medidas que ha adoptado la presidencia del Consejo de Ministros, con lo que se ha aplicado hasta el momento y la extensión de aquí a 14 días y considerando además la experiencia en otros países, por ejemplo en Europa, ¿a partir de cuándo podría verse quizás ya una meseta o quizás un descenso en las cifras, considerando además que ha empezado ya el proceso, bueno, con algunas vacunas, el proceso es largo, pero ya se ha iniciado la aplicación de las vacunas en nuestro país? ¿Podemos estar en una situación similar a la de Europa o quizás podría tardarse un poco más el descenso de las cifras? Sí, el descenso puede tardar un poco más. Lo que tenemos que primero hacer es que ya el ascenso, la curva tan empinada, comience a aplanarse. Eso es lo primero que hay que tratar de lograr. Sin embargo, yo insisto, las medidas aisladas generales no son suficientes, porque además cada día, y así lo vamos a ver, va a ser más difícil el control. Estos primeros 14 días, de alguna manera las personas, a pesar de que salimos a la calle y no pareciera que hubiera cuarentena, conforme pasen los días,
Conforme angustie más la situación económica, la gente va a seguir saliendo, se va a hacer inviable la cuarentena prolongada y prácticamente no va a tener mayor impacto. Por eso es que tiene que venir acompañada de otras medidas. Y por eso una cuarentena por sí sola en ningún país ha funcionado. La cuarentena, cuando va sumada a las otras estrategias, como en este caso al tema sanitario que hemos estado conversando al principio, el primer nivel de atención, el impacto se logra a los 14 días. Ahí sí pudiéramos tener un resultado mejor, más alentador, que además el ciudadano diga, caramba, lo estamos haciendo bien, estoy aislado, pero me están llevando mis víveres, me están dando mi bono porque no he podido trabajar, a ese grupo que yo tuve que aislar focalizada e inteligentemente, y si tengo que continuar 1 o 2 semanas más, lo haré. Y lo hacen y se cumplen, la gente se suma. Pero cuando tenemos una medida general, un tanto laxa, y los resultados no son los esperados, eso más bien suma a que la gente vaya abandonando las medidas de cuidado general. Aún es temprano también para ver los efectos, ¿verdad?, de esta primera cuarentena. Continuamos, digamos, en un ascenso estable de casos. Se ha decretado en 32 regiones una emergencia extrema, una alerta extrema. Hay otras pocas que han disminuido de extremo a moderado. Digamos, ¿conviene declarar, como ha sugerido el Colegio Médico, estado de desastre nacional? ¿Ayudaría en algo? Sí, bueno, mire, es cierto, no solamente la cuarentena se ha extendido 14 días más a los que ya estaban, en 2 provincias ha disminuido los indicadores, pero en 32 provincias se ha sumado, de manera que los resultados todavía no son buenos. Es un tema semántico. Aquí le llamamos de desastre o lo llamamos de emergencia, pero la asumimos como emergencia. En una estrategia integral es lo que necesitamos, más allá de la denominación que le pongamos. Yo sí creo que todos los ciudadanos debemos entender que el virus va a estar con nosotros mucho tiempo más, que las vacunas progresivamente ya deberían estar calendarizadas, ya deberíamos saber cuándo van a llegar. No nos deben decir, probablemente este fin de semana llegan 700.000 más, ya debería haber un calendario, ya debería, así como usted ahora sabe dónde le toca votar, ya escogió su mesa de votación, ya escogió, ya sabe si es miembro o no de mesa, etcétera, ya eso deberíamos seguir circulándolo, ya deberían los ciudadanos saber. Eso es un tema que da aliento para seguir en esta lucha, para seguir cuidándonos, porque si no el mensaje es, bueno, veamos qué pasa, y a lo mejor si llega, no llega, nos dijeron que sí, pero no se pudo, etcétera, y entonces dejamos a libre albedrío a la ciudadanía en general. Entonces, entiendo que hay que hacer una reflexión desde el más alto nivel. Yo le hago un pedido a la presidenta del Consejo de Ministros, tiene que cambiar radicalmente el enfoque, no está transmitiendo seguridad ni continuidad en las medidas, y yo creo que todos los ciudadanos entonces vamos a poder seguir y sumar, que es lo que queremos. Todos queremos salir de esto, sabemos que toma tiempo, pero queremos sumarnos, pero no sabemos cómo sumarnos. Ese es el gran problema que tenemos en este momento. Doctor Salinas, para terminar, bueno, me llegan algunos comentarios en redes sobre la preocupación que nos han incluido algunos supervisores médicos, miembros de su salud, Contraloría, incluso bachilleres de algunas universidades que van a salir a campo. No sé si usted tiene información al respecto, si están considerados en la fase, y sobre el plan de vacunación, si podría contemplarse en algún momento la vacunación casa por casa, como se hace en otras campañas. Claro, de hecho, no tengo la información exacta del grupo de su salud, de Contraloría. Me imagino que sí deben estar, porque acuérdense que nosotros hablábamos de los trabajadores que garantizaban la continuidad de los servicios básicos. Es cierto, el personal de salud es el primero, pero hay otro grupo de soporte también que es necesario y que tiene que ser tomado en cuenta en esta primera fase, y entiendo que sí están, ojalá que se pueda verificar. Okay. Y la vacunación creo que eso es lo que... casa. La vacunación casa por casa, sí, claro. De hecho, que habrán localidades donde lo podremos hacer.
Por eso es que es importante esta digitalización, esta georreferenciada diferenciación que se puede hacer. Hay que buscar a RENIEC, hay que hacerlo y tenemos que avisarle al ciudadano. Iremos a su casa o usted podrá ir a tal sitio. Habrá personas que pensarán que les quedará más fácil acercarse a un lugar y otros habrá que visitarlos. Y no hay ningún problema porque lo tenemos en una base. Hay que trabajarla urgentemente. Okay. Es un trabajo a largo plazo, recién empieza el proceso, doctor Salinas, y esperemos que pueda ir mejorando, aunque sea de a pocos, esta situación tan difícil, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Muchas